buenas tardes en este caso porque estamos grabando a la tarde y saludo a Sebastián Porrini, como siempre, con quien no podría hacer este programa. ¿Cómo está, Sebastián? ¿Cómo está, maestro? ¿Todo Bien, bien. bien? Acá estamos ¿Me escucha iniciando bien? y vamos a bregar porque se siga escuchando bien con las lluvias Perfecto. habituales de este medio de comunicación, pero bueno, seguimos invirtiendo tiempo en investigar cómo mejorar este audio. Pero bueno, aquí estamos en una nueva emisión de La Última Página. Creo que en el margen, esta edición me parece que va a salir en formato podcast, si podemos mejorar el audio, y si no, bueno, nos verán en video. Eh, Adelantar que también estamos haciendo averiguaciones de cómo subir nuestros podcasts a otras plataformas. Eso implica bajar el audio y demás. Pero bueno, estamos en una etapa en la que tanto Sebastián, creo que coincidís conmigo, estamos un poco cansados de la tecnología y de la virtualidad, Terrible. porque nos toca dar clases en este formato y bueno, trabajar en la docencia en esto es bastante eh, perjudicial, digamos, para nuestra rutina diaria porque Para la salud. nos obliga a mucho ajetreo digital. Pero bueno, a la gente no le importa eso, le importa saber de qué vamos a dialogar o qué vamos a comentar Exacto. hoy. Y bueno, Seba, creo que seguimos en una tónica, o por lo menos nuestro objetivo es trabajar con autores que están en circulación, que nos han pedido, y hoy me parece que vamos a hablar de uno de los autores más significativos, si se quiere, de los últimos, por lo menos en los últimos años. Yo lo he visto mucho en la currícula escolar, Sí. sobre todo por una de sus novelas, y que es nuestro querido amigo George Orwell, que sabemos muy bien que su nombre original no era Orwell, sino Eric Blair, este, Eric Blair, exactamente. Eric Arthur Blair, y bueno, él firmaba sus obras como George Orwell. Y Orwell es un autor británico, ¿sí? Nacido en 1903, fallecido en 1950, falleció joven, pero con Orwell tenemos varias cosas que decir, ¿no? O sea, escritor, periodista, y creo bueno, mucha de la crítica especializada coincide en que con Orwell estamos en una enorme paradoja. Es inevitable asociar la obra de Orwell con sus, por así decirlo, este, ¿cómo decirlo? Vivencias o sus circunstancias o no me sale la palabra que estoy buscando, las El vicisitudes, contexto. no, vicisitudes, ahí está, no me salía la palabra, las vicisitudes Bien. de su devenir, digamos, este, tanto por sus ideas políticas como por su literatura, ¿no? Que me gustaría, Seba, que hagamos acá un espacio de desmitificación, si se quiere, porque cuando comúnmente se lee a Orwell, siempre se cae en la lectura alegórica, ¿no? Sí, Y bueno, de alguna es manera verdad. podríamos decir que sí hay una lectura alegórica de George Orwell, que hay una presencia alegórica, sobre todo en las dos novelas que creo que vamos a comentar. A mí me interesaría hablar un poquito, hacer un breve comentario de un texto quizás no tan leído de Orwell, que es El Camino a Wigan Pier, The Road Ujú. to Wigan Pier, que es por ahí un texto entre literario y ensayístico que da cuenta de cuál es el complejo, o la complejidad, perdón, de leer en Orwell, no solamente sus textos literarios como textos en sí, sino también las complejidades que tiene su pensamiento político y ubicarlo también dentro de un contexto histórico, social y cultural que es bastante incómodo, que fue bastante incómodo durante su Sí, vida. No sé si querés exacto. agregar algo, si te parece que estoy bien en la introducción o querés... Ah, perfecto, perfecto. Vos sabés que la vida de Orwell es una vida, ¿cómo decirlo?, bastante desgraciada en muchos aspectos. Él venía de una familia más o menos acomodada, nació en Birmania, Sí, sí, sí. del cual Burma. tomó exactamente, y luego en 1927 publica su primer libro con el nombre de Eric Blair, ¿no? Que es en realidad un, está traducido como Diario de Birmania, ¿no? Sí, En el que él relata como miembro de la policía imperial sí, los enormes atropellos que el imperio británico cometía
contra los nativos, digamos así, contra los birmanos, en un momento en el que, bueno, se juega realmente contra todo el sistema, ¿no? El libro tuvo mucho éxito, pero no obstante ello, valga decir que previo a eso, los primeros, digamos, 5 años de la vida ya adulta de Eric Blair hasta ese momento, él decide vivir entre los mineros, vivir entre los obreros, trabajar en Londres, claro, donde sufre una epifanía, digamos así, ¿no? Porque él, conviviendo con los trabajadores, y lo cuenta en estos libros, en Diario de Birmania, y luego lo va a confirmar en Homenaje a Cataluña, que es otro gran libro, si querés después lo comentamos, él de alguna manera entre la clase obrera descubre, ¿no?, una especie de reservorio de salvación. Pensemos la época, ¿no?, frente a una Inglaterra ligada a un capitalismo salvaje, bueno, más salvaje o tan salvaje como el de ahora, pero de una manera cruel, ¿no?, muy directa. Claro. Los obreros vivían en una situación lamentable y él decide meterse en ese ámbito y, bueno, y denunciar en buena medida lo que está ocurriendo allí, ¿no? Hay otro libro que también es Down and Out, que es un libro que él realiza cuando viaja a París, en el que también sigue describiendo esas situaciones, hasta que después, bueno, vienen sus 2 grandes obras, ¿no? Pero no quiero adueñarme de la palabra. Al contrario, porque vas en la misma sintonía. El gran problema, o la paradoja, como bien decía antes con George Orwell, es el hecho de que sus ideas políticas eran abiertamente socialistas, ¿no? Digo, ese viaje que él hace, pero de un socialismo muy particular, ¿no? Socialismo crítico, del socialismo también, ¿no? Sí. O de la izquierda. Sí. Bueno, por eso Rebelión en la Granja. Hay algunos textos que hablan de por qué la izquierda, abandonó a Orwell, o por qué en realidad la izquierda más radical, más recalcitrante, detestaba a Orwell, porque Orwell fue el que, por lo menos en los textos que mencionaste, y sobre todo en el libro que decía anteriormente, de 1937, The Road to Wigan Pier, o sea, el camino el pier en inglés significa como la bahía, o en realidad no es bahía, porque ya me van a corregir los que saben inglés, me van a decir que traduzco así en el aire y digo bahía. Pier es como un promontorio, ¿no? Como Claro. un fiordo, si pior, claro. Sería algo así, ¿no? Un acantilado, ahí está. Entonces, en ese relato, ¿no?, The Road to Wigan Pier, él retrata, en una primera parte, bueno, un retrato de la vida de los mineros en Lancashire y en Yorkshire. Justamente, hablar de minas, no de minas, de minas de carbón, claro. en Londres, sobre todo en el siglo XX, o sea, entrado ya el capitalismo y la revolución industrial más asentada, es hablar justamente de un sistema bastante perverso de opresión y totalmente, de explotación a la clase obrera, y Orwell, perfectamente conocedor de ese mundo, decide en ese texto, en Wigan Pier, no solamente relatar esas vivencias, sino también hacer una crítica a la interna del socialismo que domina, ¿sí? Un socialismo marcado, que eso lo vamos a ver en Rebelión en la Granja, un socialismo marcado por un discurso preconfigurado, predigerido, premasticado, y que se lanza a mansalva, sin ningún tipo de sustento real. A ver, no estoy queriendo decir que la izquierda o el anticapitalismo, el socialismo y demás no tenga sustento, tiene una historia, por supuesto. Desde luego. El problema está cuando, me parece, lo que observa Orwell, eso se convierte, me voy a permitir una analogía que me gusta mucho, se convierte en un rito sin religión, tomando un poco prestada nuestras ideas sobre lo sagrado y demás. Usándolo como metáfora, me parece que en Orwell tenemos una mirada crítica, pero absolutamente consciente, de que estando en las bases y no en la cabeza el movimiento, se entiende mejor cuáles son las contradicciones de este movimiento. Claro. Me parece que la lectura que se suele hacer, y por eso, si querés, ingresamos ya en tema, que se suele hacer de Orwell, insisto, en una clave alegórica,
sobre todo con Rebelión en la Granja de 1945, es pensar que, bueno, que Orwell alegoriza la Revolución Rusa, en los inicios, allá por 1917, y que Animal Farm, o Rebelión en la Granja, en realidad debería ser La Granja de los Animales. Hay toda una cuestión ahí que hay que revisar, porque digo, Rebelión en la Granja es el mismo problema que pasa con The Catcher in the Rye. Claro. Ay, hoy estoy con los nombres muy mal, perdón, Purrini. El cazador oculto de... O el cazador entre el centeno. Exactamente, el cazador oculto, el guardián entre el centeno, ahí está. El guardián entre el centeno de Salinger, ahí no me salía Salinger. Digo, pasa lo mismo con la traducción. Animal Farm es la granja de los animales, y la palabra animal, granja animal, claro. La palabra animal en el texto es fundamental, sobre todo por la idea de animalismo que se maneja en la trama. Pero lo que decía, ¿no? Se ha hecho una lectura hasta el hartazgo, haciendo una búsqueda así muy a vuelo de pájaro. Uno puede encontrar numerosa cantidad de artículos, entradas a blogs, análisis más o menos profundos. Todos coinciden básicamente, o el 80% coincide en equiparar el texto de Orwell, La Granja, Animal Farm o Rebelión en la Granja, con una alegoría crítica del socialismo y del socialismo soviético, sobre todo. Y claro, uno lee la trama, el argumento, que no voy a develar en su totalidad, aunque a esta altura creo que ya, o si no conocen, más o menos saben, que es la historia de una granja, de Manor Farm, dirigida por un tal Mr. Jones, que de un día para otro es tomada por sus animales, ¿no? Sobre todo guiada por 3 cerdos. Un cerdo mayor, que es el que da el discurso final, y deja asentadas las bases para que los animales, guiados por 2 cerdos, Snowball y Napoleón, se rebelen justamente y tomen la granja y se conviertan ellos en dueños de la granja, cansados de la explotación de su dueño, que obviamente es la representación del terrateniente, del opresor, el explotador y tal. Bien. Esto, obviamente, ha sido, como decía anteriormente, leído como una alegoría o una representación crítica de lo que pasó en la Unión Soviética, o sea, en Rusia, con el zar Nicolás II, el levantamiento bolchevique, digamos, el advenimiento, si se quiere, de la República, digamos, de la Unión Soviética, ¿no? Que lo que después sería la Unión Soviética. Pero acá me parece que tendríamos que hacer una pequeña observación, Sebastián, y es que yo no sé hasta qué punto el propio Orwell haya concebido su texto como una afrenta directa, o sea, tan directa, tan abiertamente directa, si se me permite, hacia el socialismo. Me parece que en el fondo lo que subyace, ¿se puede leer el socialismo? Sí, se puede leer el socialismo como se puede leer cualquier tipo de totalitarismo. El problema con Orwell no es el socialismo, no es la izquierda, no es la Unión Soviética. Ese es un nivel de lectura que alcanza, sirve para llenar clases de prácticas del lenguaje y de literatura, ¿no? De manuales escolares, pero me parece que la lectura tiene que ir por otro lado. Creo que en Orwell lo que encontramos, si empezamos a limar un poquito, a sacarle la hojarasca, vamos a encontrarnos una enorme y poderosísima crítica a cualquier forma de totalitarismo que empieza en las bases, y una vez que está en la instancia de dirigir, se convierte en el mismo tirano que habían intentado derrocar. No sé si me explico. El problema de los totalitarismos, totalmente. De los totalitarismos es ese. Es decir, derroquemos al tirano porque nos oprime. Una vez que estamos en el poder, utilizamos, si no armas parecidas, las mismas, para ejercer el poder. Sí. ¿Pasó en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas? Sí, obviamente que pasó. Hubo una suerte de manejo equivocado. Pero también pasó, como decíamos el otro día en un vivo en Instagram, pasó en Irlanda, ¿no? La guerra civil en Irlanda después de la rebelión de Pascua, que era para derrocar al Imperio Británico, terminó siendo luego convertida en una revuelta entre irlandeses, y ni hablemos de los que estaban, la inteligencia irlandesa que buscaba a los rebeldes y demás cuestiones que estaban muy asociadas con el Imperio Británico. Pero me parece que si leemos Animal Farm, o La Granja de los Animales, o La Rebelión en la Granja de Orwell, nos vamos a encontrar no solamente con una alegoría,
vamos a encontrar con una cuestión que trasciende la alegoría, sobre todo por lo que se desarrolla en ese texto, que es el concepto de animalismo. Me parece que es una idea muy interesante. No me acuerdo qué personaje, si Snowball u otro de los personajes, Squeezle, algo así, es el que enuncia, exacto, claro. Y si no es el cerdo mayor o el jabalí mayor el que enuncia los 7 principios del animalismo, que son como las bases, los 7 pilares de la sabiduría animal, en contra del humanismo, no, de la humanidad, no del humanismo, digamos, de lo humano. Parece que ahí está la fuerza de Orwell, es el retorno a una esencia casi salvaje, para convertir después, y ahí podemos empezar a hilvanar toda una serie de cuestiones sobre cómo, sobre todo en Londres, en Inglaterra, se ve todavía esto del campo y la ciudad, lo animal y lo civilizado, entre comillas, que termina siempre queriendo barbarizar la civilización o civilizar la barbarie, más o menos en esa tónica. Perdón, me estoy yendo yo con el monopolio de la palabra. No sé, Seba, si estás de acuerdo, si tenés alguna observación que te parezca. Perfectamente. Mirá, Diego, agregar que a lo que vos dijiste, que la novela tiene fundamentalmente dos condiciones que Orwell tuvo muy en cuenta, que son su experiencia en la Guerra Civil Española. Me había olvidado de eso. Y la formación de su esposa, Aileen. Aileen era psicóloga infantil. Entonces Orwell le preguntó cómo hacer un texto que pudiese ser leído por niños, que tuviese en cuenta la psicología de los chicos, para poder explicarles de alguna manera lo que vos bien decías, el autoritarismo, ¿no es cierto? O sea, de la condición ideológica que sea. Por empezar, yo diría, para poder relacionarlo, cuando él parte hacia la guerra civil, él llega a Barcelona, y vos sabés que por su formación inmediatamente lo nombran sargento, es decir, le dan una división para llevar adelante de todos. Él dice que eran adolescentes, que pertenecían al POUM. POUM era el Partido Obrero Unificado Marxista, que era uno de los grandes partidos de Cataluña, que estaba luchando contra, evidentemente, los rebeldes, o mejor dicho, los franquistas, por significar los nacionales, como le decían los fascistas, como ustedes quieran, los falangistas, y es enviado a Aragón, donde no tuvo mucho enfrentamiento, hay que decir la verdad, pero él observa en ese año que permanece en Barcelona, y sobre todo Aileen, que lo había acompañado, que lo acompaña después a Barcelona, ella también colaborando con la causa república, digamos así, observan no la violencia falangista, que de por sí en una guerra era tal, sino la violencia interna, es decir, la violencia que se daba entre los mismos grupos anarquistas, marxistas, trotskistas, todos los grupos de izquierda que entre sí se mataban. Cosa que llevó a que Orwell, finalmente herido, ¿no es cierto?, en un momento es herido, decida retirarse, porque, claro, en una herida en el cuello, de la que se salva casi milagrosamente, termine por irse de la guerra civil. Y ahí empieza la gran denuncia. Por eso en su libro Homenaje a Cataluña, que nombré antes, él va justamente a narrar el idealismo de estos jóvenes que lo acompañaban para defender la República, pero a la vez los enormes intereses miserables de los estalinistas, que no cejaban, no tenían el menor pudor en matar a los mismos republicanos que no eran estalinistas. Mirá, Sebastián. Es decir, sí. Perdón. No. Es decir, es una denuncia también en ese sentido. Y Rebelión en la Granja, como vos bien dijiste, es una novela que nace después de la Segunda Guerra Mundial. Ya ha pasado mucha agua bajo el puente, ha caído el nazismo, ha caído el fascismo, y sin embargo Orwell decide unir los sistemas, porque vos recordarás que en la novela
hay un momento en que los cerdos se reúnen con Frederick, que no es ni más ni menos que Hitler, y viene un pacto, una alianza, que no es nada menos que una representación alegórica, como vos bien decías, del pacto Ribbentrop-Molotov. Es decir, había todo un sector de la sociedad izquierdista que entre el año 39 y el 41 miraron para otro lado, mientras Hitler avanzaba por Europa Occidental. ¿Por qué? Porque tenían el gran acuerdo con el padrecito de los pueblos. Entonces, todo eso a un hombre que amaba la libertad, como lo era George Orwell, que era, en algún momento yo leí un artículo que lo definía como un anarquista conservador, ¿no? Término que parece una contradicción, pero que tiene mucha riqueza, porque él era anarquista en el mejor sentido del término, es decir, el Estado cuando avanza sobre las libertades individuales se convierte en una monstruosidad, pero un conservador en aquello que tiene que ver con preservar, si se quiere, lo bueno de la sociedad, sin que se destruyan las condiciones humanas, que era lo que verdaderamente le preocupaba. Porque en la vida de Orwell, Diego, hay algo que hay que marcar fundamentalmente. Él fue tan defensor de la vida, que vos sabés que fue padre adoptivo, y sus últimos años de vida lo dedica a su hijo. Él pierde a la esposa inmediatamente, cuando el chiquito tiene 1 año, y él cría a ese chico solo, ¿no? Buscándole un futuro, sabiendo que además él está enfermo de tuberculosis, ¿no? Que va a ser lo que lo termine matando. Sí, sí, me acordaba mientras decías esto, que es muy interesante, digo, rescato esto, no, si el texto es de 1945, estamos hablando ya de claro. una obra muy posterior a la Revolución Rusa y tal. Me parece que ceñirse solamente a pensar que es un texto alegórico en el que hay una representación de lo que sucedió merced a la Revolución Rusa y tal, es una lectura mínima, elemental, como para conformar una parte de los lectores, pero hay un entramado de una enorme cantidad de elementos. No quiero contar el final, sobre todo ciertas frases del final que tienden a hacer un golpe, ¿no? Una contundencia a lo que realmente significa el proyecto de Orwell, pero sí pensar que es de alguna manera el paradigma de todos los totalitarismos, que empiezan, insisto, en las bases y que una vez en la parte superior de la pirámide se convierten en aquello que habían prometido derrocar. Mutatis mutandis, tenemos nuestro ejemplo acá. Bueno, hace poco se cumplieron no sé cuántos años del digamos, fusilamiento, como quieran llamarlo, de Aramburu, y ahí tenemos, ¿no? Insisto, mutatis mutandis, hablando de todas las distancias, tenemos una suerte de que inclusive dentro de un movimiento totalmente recalcitrante dentro del peronismo, había Lerp, los Montoneros y demás, había una suerte de había facciones internas que no quiero seguir ahondando en el tema porque después me voy a meter en camisa de once varas, pero digo, se entiende a dónde voy, ¿no? Digo, hay lamentable uno como otro. Una cuestión, hay una cuestión ahí que tiene que ver con qué pasa cuando aquellos que buscaban liberar de la opresión se convierten en opresores también. Entonces, Orwell está pensando, como libertario que era, como socialista o anarquista conservador, que es una calificación bastante interesante, o un anarquista de ley, o un anarquista primordial, por así decirlo. Me parece que va por ese lado la lectura. Y si querés, Eva, nos metemos con la novela que también ha sido como catalogada dentro del canon escolar y demás, que también merece atención, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo. Una novela me parece muy adelantada a su tiempo, una distopía, si se quiere, totalmente, que es 1984. Sí, ¿no? Pues. ¿No? Me parece que así que si querés abrir el fuego con ella. Te escucho entrecortado. Sí, se escucha entrecortado. Mirá, se escucha un poco entrecortado, ¿no? Sí, pero bueno, ya están acostumbrados nuestros suscriptores. Bien. Bueno. Vos, la verdad. Hace una cosa. Si querés, hacemos una pequeña pausa técnica para reordenarnos. Hacemos una pausa en nuestro programa y
una vez que nos acomodemos y dialoguemos con Sebastián cómo arreglarlo, seguimos, ¿sí? Bien, Bien, adelante. un segundito y ya volvemos. Escuchame, Seba, si querés, para que Sí, sea menos forzado, podés apagar la cámara, o sea, podés, viste en las opciones, o si querés lo hago yo. No, vos tenés que hacerlo. Donde dice detener video, ahí, sí, sí. sí, A ver, probá a hablar ahí, yo te escucho. perfecto. ¿Me escuchás bien? Yo te escucho bien. Perfecto. Bueno, bueno. Bueno, Vamos hago el entonces. copete. Dale. Bueno, aquí estamos de vuelta, tratamos de arreglar un poco el problema técnico. A ver, Sebastián, si nos escuchamos bien ahora. ¿Me A escuchás ver, bien? Diego, ¿me escuchás bien? Yo te escucho bien, Sí, ¿vos? sí, sí. ¿Me ves bien? Bien, Perfecto, perfecto. dale, Te vos, veo bien. adelante, adelante. 1984 decíamos. No, ¿sabés qué quería? Sí, pero perdóname, voy a retomar un concepto porque no lo trabajamos y vos lo nombraste y me pareció muy interesante, que es el concepto del animalismo. Ah, perdón, sí, sí, en la granja de los animales, Animal Farm. Exactamente, porque en última instancia, como vos bien decías, simbólicamente, muy simbólicamente, la condición animal del ser humano también es enjuiciada por Orwell como algo que es muy propio de cierta corriente darwinista. Es decir, él ve en esa concepción animal algo absolutamente peligroso también. Mm. ¿Por qué? Porque hemos escuchado miles de veces la bondad de los animales, la condición del animal, la condición de tal o cual cosa, y sin embargo, Orwell utiliza una fábula, también ahí está lo alegórico, ¿no? Utiliza una fábula para expresar la peor condición humana. Eso es terrible. El animalismo, que se reduce a 7 principios, vos te acordás, ¿no? Que están en la novela, son principios que obviamente son los 7 subvertidos y tergiversados hacia la mitad de la novela en adelante, como si fuesen mandamientos que en realidad venían a preservar la condición animal, pero que terminan por ser la condición más humana, más profunda, justamente en el sentido peor del ser humano. Es decir, su enorme fe por la condición humana termina siendo una condición, mejor dicho, una visión absolutamente distópica, ¿no es cierto? Por eso, Una por eso condición Seba, negativa. por eso Seba, yo no quería, digamos, spoilear el final. Si, bueno, lean la novela, si no la leyeron todavía, se van a dar cuenta que esto que estás diciendo muy bien, Claro. esta subversión de la idea de animal, pensaba, por ejemplo, en The Call of the Wild, el llamado de lo salvaje de Jack London, Uh-huh. mucho, muy anterior, por supuesto, Uh-huh. porque ahí la idea del animalismo, o digamos de lo salvaje, of the Claro. wild, justamente en un perro que está civilizado, entre comillas, Buck, este perro que es arrastrado, obligado a retornar a los lobos, digamos, ¿no? Eh, ahí la idea de animal Claro. está puesta de otra manera, ¿no? Es un retorno a lo salvaje. Ahí me parece que no hay alegoría, sino una enorme simbología. Eso es, estamos adelantando otro programa, que es Jack London. Si querés, te tiro ahí la pelota para que lo pienses. Digo, de London Sí, claro. a Orwell hay una diferencia enorme. Ha pasado la revolución industrial, ha destruido la revolución industrial, ha destruido al hombre, lo ha convertido en un animal, ¿no? En un animal de trabajo. No por nada los protagonistas de la novela son cerdos, o jabalíes también, de boar, Claro. ¿no? Es decir, Exacto. salvando todas las distancias, la imagen directa que uno tiene con los cerdos es la mugre, el barro, ¿no? La comida en mal estado, ¿no? El mal olor, lo más desagradable del animalismo está puesto en estos animales, ¿no? Y en definitiva es esto, es una subversión distópica, como bien dijiste, de la condición humana, ¿no? Condición humana que, dependiendo de la fe o el credo,
tiene 7 pecados capitales, 7 dones del Espíritu Santo, 7 pilares de la sabiduría, siguiendo a otro escritor que ahora no me voy a acordar, de Lawrence. Claro. En este caso son 7 principios del animalismo que vienen de alguna manera a subvertir las características de la condición humana, y que bueno, de hecho hay toda una trifulca porque los humanos, así se lo llaman en la novela, quieren retomar la granja y terminan siendo expulsados. En un momento los cerdos, Snowball, y en realidad creo que Napoleón es el que copa la parada, no me acuerdo bien ahora, que por otra parte tiene una jauría de perros que son los que dominan, digamos, lo que ejercen como aparato represivo de la granja. Terminan vistiendo las ropas humanas, KGB, digamos, tomando whisky, digamos, empiezan a disfrutar de ciertos placeres, entre comillas, o ciertos vicios que son propios del ser humano. En definitiva, lo que termina sucediendo es que no quedan claros los límites entre lo animal y lo humano, al punto tal de que podríamos hacer una lectura así, grosso modo, de que no hay diferencia entre un cerdo y un ser humano. Exactamente, ¿no? Exactamente. En el fondo, el capitalismo, en todas sus formas, sea estatal o privado, siempre es lo mismo. Me gustó ese. El capitalismo estatal. Qué buen concepto ese. Nos estamos ganando una cantidad de amigos con este programa que ni te cuento. Bien. Pero bueno. Bueno, vamos a 1984. Dale, viajemos en el tiempo. Ya que está de moda, volver a los 80, por lo menos en las series que copan la parada, las series del mainstream, volver a los 80 está de moda, pero bueno, no tiene nada que ver con volver a los 80 porque Orwell no vivió a los 80, claro. Básicamente. Es una novela distópica, ¿no? Exactamente. Vos sabés que lo que hace es, la publica en 1948 y lo que hace es... Dar vueltas, sí. Exactamente, el año, exacto. Que la escribe en Escocia, donde se va a vivir ya con su hijo, solo, acá Aileen ha muerto, y en la isla de Jura, si no me equivoco, se pronuncia, creo que es Juba, algo por el estilo, sí. En un lugar así muy, digamos, muy de las Highlands, ¿no? Escribe esta novela tan particular que ha sido llevada al cine de manera, bueno, no sé, tan literal, ¿no? Digamos, por decirlo de alguna manera muy simple, que también se presta fundamentalmente a la alegoría, ¿no? Porque es enormemente representativa de cualquiera de los sistemas totalitarios, pero con un agregado más, que es el manejo de la tecnología y el dominio esclavizante de la tecnología, como el que estamos viviendo, por parte de los poderes, ¿no? Absolutos. El concepto de Big Brother, Diego, nace allí, ¿no? Es decir, el concepto de fundamentalmente el hermano grande, que va a ser el que controle todo. Yo creo que 1984 es, como dijo Chomsky, la gran novela política del siglo XX, ¿no? Es decir, el gran texto político que marca fundamentalmente, despierta en los seres humanos una sociedad dormida que acepta lo que venga, que no tiene poder crítico, que se cree libre porque puede cambiar de canal, que se cree libre porque puede optar entre determinadas cosas, pero que termina votando hacia un sistema de seguridad omnímoda en la que recordarás el enorme trabajo con el lenguaje que se hace, ¿no? En el Ministerio del Amor se tortura. Tantas dictaduras posteriores, nosotros los argentinos tenemos una muy cercana, o mejor dicho, muy grabada en la piel, nos ha hecho pensar cuántas veces, ¿no? En la Argentina se llamaba, Diego, el lugar donde se empezó a torturar y donde se creó uno de los organismos más siniestros de la historia, la AAA, se llamaba Ministerio de Bienestar Social, ¿no? Cómo Orwell supo, con una
digamos, profecía increíble poder describir lo que iban a ser los sistemas totalitarios, sean estos de izquierda o de derecha, no importa qué, iban a convertir al ser humano en un engranaje, ¿no? Muchas veces tan estúpidamente defendidos. Pero vos fíjate también, Seba, la neolengua, ¿no? Que se habla, que por eso es interesante, Claro. la pueda leer en castellano bárbaro, pero si la pueden leer en inglés van a encontrarse con neologismos. Por ejemplo, no sé, en el primer capítulo se habla de un verbo como el hable-escribe, o el doble pensar, o el crimental, ¿no? Crimental, double think, Qué bárbaro. eh, speak right o talk right o algo así sería la traducción correcta, y que en el fondo tienen que ver justamente con lo que vos decís, la tergiversación en el Ministerio de la Verdad, dedicado a las noticias, a la educación y a las bellas artes, atento con esto, en el Ministerio de la Verdad no hay verdad, digamos, es como, lo pienso así también, No hay abuelo verdad. pájaro, es el crátilo, ¿no? Es lo que propone Platón en el crátilo, Claro. acerca de sí, la lengua o la palabra en sí, bueno, la discusión entre nominalistas y naturalistas y demás no viene al caso, pero digo, ¿cuál es el eje del crátilo de Platón? ¿No? Que Hermógenes es burlado por Crátilo porque su nombre no dice la verdad. Entonces, ¿en qué medida lo que nombra a una persona da cuenta de la verdad etimológica de ese nombre? Bueno, esas discusiones, salvando las distancias, son las que se plantean en la novela. ¿Hasta qué punto, y si lo trasladamos a nuestra realidad cotidiana, y por eso Chomsky me parece que lo que citabas de Chomsky es fundamental, es la primera novela política, en qué medida, y hoy por hoy, Sí. pensémoslo hoy, en este mundo nuevo, en esta nueva, fíjate vos las palabras que estamos usando ahora, la nueva normalidad. ¿Qué quiere decir la nueva normalidad? Claro. ¿Qué significa que era la normalidad vieja? Claro. ¿Cuál es la vieja normalidad? ¿Sí? ¿Cuál es la? Digo, hoy en día estamos en el imperio del gran hermano, porque sabemos muy bien, yo te voy a poner un ejemplo muy Sí. claro. Acá en casa estamos haciendo una cantidad de reformas de orden doméstico, ¿no? Modificando pintura, escaleras, yo qué sé cuánto. La cantidad de veces que he mencionado en diálogos así personales, que, qué sé yo, que queríamos, no sé, hacer arreglo de carpintería y de pronto en el teléfono celular, en mi mail, me llegan informaciones o ofertas de carpinterías o de descuentos en taladros o descuentos en herramientas para carpintería. ¿Hasta qué punto estamos realmente libres de la mirada de ese gran hermano, o del Big Brother, ¿no? Que es el ojo que todo lo ve, es el ojo de Sauron, por así decirlo, en lenguaje tolkiano. Claro. Es el ojo que todo lo ve y que todo lo escucha, y la tergiversación continua. Vos fíjate que hoy en día el periodismo, sin ofender la susceptibilidad de algún suscriptor nuestro que sea periodista, pero el periodismo que está, no, es innegable pensar que el Ministerio de la Verdad, entre comillas, hoy es el periodismo, el que traslada la verdad, está influido en muchos casos, no digo en todos, pero en muchos casos, por grandes intereses que trascienden la verdad. Y el objetivo es la tergiversación de la verdad. Todo esto que estamos planteando ya lo pensó Orwell en 1984. ¿No? La idea de que, como bien dijiste, en el Ministerio del Amor, en realidad no hay amor, ni hablar del Ministerio de la Paz, que en realidad se encarga de los asuntos de guerra. Es decir, Claro. está todo invertido. Claro. Perdón, Bueno, me vos fui. fijate que, no, es que está muy bien, eh, porque haces alusión específicamente al uso del lenguaje en tanto elemento de tergiversación. Si bien el lenguaje no es nunca objetivo, el lenguaje siempre tiene carga de subjetividad. Tengamos en cuenta que la palabra inteligencia, por ejemplo, hacía referencia a una cualidad humana en determinadas áreas, o en lo que, pero la inteligencia también hace referencia, y bien lo sabemos, a todo lo que tiene que ver con las intromisiones de un estado en otro. La Con inteligencia. lo cual,
la primera tergiversación, claro, la primera intervención destructiva del lenguaje la hacen los mismos poderes, sean estos estatales o sean estos del grupo dominante o lo que fuere, ¿no? No importa que sean de A o de B, no importa que estén de un lado o del otro. Por eso me resultó muy interesante lo que dice Chomsky en relación con la novela. Chomsky justamente ha trabajado mucho el manejo de los medios de comunicación como elementos, más que como medios de comunicación, fundamentalmente como medios de dominación, que Orwell había entrevisto claramente. ¿Sabes por qué? Porque él en la Guerra Civil Española vio cómo los diarios ingleses defendían a los estalinistas que mataban a sus compañeros marxistas. Es decir, él vio cómo los diarios mostraban supuestamente que el grupo que pertenecía, Orwell, y estos adolescentes pertenecían al falangismo, según los diarios ingleses. Es decir, hay que tener en cuenta que el manejo de la comunicación, que el manejo de los medios de comunicación o de los medios de dominación es mucho más grande que incluso de los medios de producción. Detrás de los medios de producción yo diría que hay medios de comunicación o de dominación mucho más grandes. Es decir, haciendo un análisis marxista. Y es Orwell el que lo está denunciando. Digo, ahí además se va una connivencia, me parece. No habría grupos de dominación si no tienen justamente el famoso quinto poder o la quinta columna, que es el periodismo. Voy a permitirme un neologismo, Sin duda. Claro. el periodismo militante o el periodismo. Digo, una de las grandes discusiones que se está dando hoy, el día que estamos grabando esto por lo menos, en nuestros medios, acá en Argentina, y creo que en el mundo, es cuarentena sí, cuarentena no. No sé si estás de acuerdo con esto, si vos lo has visto. Digo, ¿en qué medida Sí, totalmente. o hasta qué punto? Estamos conversando siempre con mi esposa. Bueno, acá también con Claudia lo conversamos mucho. Digo, ¿a quién beneficia levantar la cuarentena? ¿A quién beneficia que la cuarentena se mantenga? Humildemente no tengo una opinión formada, porque todo lo que diga va a estar en el terreno de la mera opinión y no es nuestra función opinar, pero si lo empezamos a analizar orwellianamente, ya que estamos en tema, nos vamos a encontrar que en el fondo, donde se cuecen las habas, los chanchos comen la misma comida, ¿no? Siguiendo la misma metáfora, la misma alegoría animalista. Claro. No, yo no sé a quién beneficia ni a quién beneficia. Puedo hipotetizar que, bueno, hay una cuestión, porque ahora tenemos tres patas, me parece, en nuestra situación, y son patas que tienen que ver con el orden de lo político, con el orden de lo económico, y lo más importante, que cada vez se discute con más liviandad, que es el orden de lo sanitario, ¿no? Digamos, la emergencia sanitaria, y después las comparaciones, ¿no? Bueno, en Europa ya están abriendo la cuarentena, están volviendo a clases, etc. Pero ¿cuántos muertos tuvo Europa? ¿Cuántos muertos tenemos nosotros? Digo, hay una cantidad de elementos que son tomados livianamente y la discusión hoy se pone en hasta cuándo vamos a estar en cuarentena, y quien acicatea o digamos quien espolonea ese tipo de discusiones son los medios de comunicación, es el periodismo. Y hay algo en lo que no podemos escapar, que es justamente esa distopía que decía Orwell. Todo está monitoreado, estamos monitoreados en ese sentido. Estamos monitoreados por números, por patentes, por todo. Exactamente. Vos sabés que te voy a nombrar a alguien que nosotros conocemos por el querido Roberto Calazo, que es Karl Kraus. Kraus, sí. Karl Kraus, claro, Karl Kraus, que dirigió esa revista genial que era Die Fackel, ¿no? O sea, la antorcha, y que se opuso al periodismo oficial de Viena, en una época en la que incluso hasta le tiraron por antipatriótico, hizo una definición de los periodistas muy particular. Vos decías recién, tenemos oyentes periodistas, pero creo que lo van a tomar con humor. El periodista es la única persona que termina su educación en vivo. Interesante. ¿Qué quiero decir? Claro, ¿qué quiero decir? ¿Qué quiere decir, mejor dicho, Karl Kraus?
que en algunos casos, y vos lo habrás escuchado, yo cuando los escucho hablar de la escuela y decir que hay que volver de cualquier manera, yo no sé si saben lo que es una escuela. Es un No, ámbito en el que 40 personas entran, donde entrarían 30, en una situación absolutamente denigrante, lamentable, y con un nivel de contagio enorme, por lo menos en buena parte de las escuelas donde trabajamos, no en todas, en las instituciones donde trabajamos. Es decir, Orwell, volviendo al tema, acaba siendo el gran profeta del siglo XX y de lo que estamos viendo. Su frase, convertir los textos políticos en arte, me parece muy genial, tiene que ver con que aquello que se nos dice no solo debe ser visto como opuesto en muchos casos, sino yo diría, ni siquiera superando lo opuesto. No sé si me explico. No me puedo quedar ni con el significado ni con el significante. Tengo que superar eso. Los medios de dominación son tan grandes, y Orwell lo pudo entrever claramente, que por eso Frederick y los chanchos, por decirlo directamente, se dan la mano y, como bien decías vos, de ambos lados hay cerdos entremezclados. Es decir, unos apoyan una cosa, otros otras, porque hay intereses detrás. No digo nada nuevo, por supuesto, pero lo que quiero decir es que en alguna instancia hay una cantidad de millones de idiotas útiles que estamos sentados con el fin de aceptar, de agachar la cabeza y de aceptar que necesitamos comprar elementos de carpintería, ¿no es cierto? Como bien decías vos. en mi caso los necesito, porque no los tenía, pero digo, está muy bien el análisis que haces, porque me quedo con hacer de los textos políticos una obra de arte o algo estéticamente artístico, por así decirlo. Por eso el Ministerio de la Verdad se encarga de eso y de Claro, las bellas artes, por eso hacía la observación. Pero claro. además me quedo con esto de los idiotas útiles o de los idiotas orgánicos. Idiotas es en un sentido genérico, Uh-huh. no, 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 por favor no lo tomen como, por favor, lo digo con letra de molde, por favor no lo tomen como una afrenta a nadie que se dedica al periodismo y que nos esté escuchando, porque no mis mayores respetos, pero digo, sí, yo hablo por lo menos de lo que se suele consumir ocasionalmente acá en casa. Uno escucha, uno ve y uno tiene que tomar con pinzas, y Orwell en ese sentido, como bien dijiste, se convierte en un profeta, porque hablar de estos temas en los años 40 era visionario. Hablar hoy de estos temas tiene que ser reaccionario, ya no visionario. O sea, ya lo Sí, vimos, esto se preanunció, ¿no? Se anunció que, o por lo menos se exacto. iba viendo que había una forma de dominio, un Big Brother watches you, el gran hermano te vigila, te está mirando. ¿Y qué es la televisión? ¿O qué fue la televisión, por lo menos en buena parte? Hoy ya la televisión está perdiendo terreno, este, en contra de las redes y en contra de lo que es Internet. Pero digo, también Internet, también el flujo de datos, nuestros datos están siendo totalmente manejados, manipulados, en algunos casos tergiversados, para que nosotros operemos en función de eso o accionemos en función de eso. No sé si me explico. Y esto ya decía, en 1984 Sin lugar a dudas. estuvo pronunciado por Sin lugar Orwell, a dudas. y también en Rebelión en la Granja. Son dos textos que se lee, yo sé que se leen en la secundaria, tengo colegas que trabajan y demás, pero me parece que son textos que hay que revisitarlos y mirarlos ya como anuncios de la actualidad. Son textos absolutamente actuales. Totalmente, ¿Mm? totalmente. Con un estilo muy apodíctico por momentos, con un estilo muy sencillo en el sentido de casi de, ¿cómo decirlo?, de manifiestos, ¿no? Porque Orwell está tanto en Animal Farm como en 1984, está trabajando con los manifiestos, ¿no? Con Totalmente. ese Sí, sí. lenguaje, diríamos, casi de Sí. barricada de la época, ¿no? Son lenguajes, digamos, ¿cómo decirlo? No me sale la palabra, pero son enunciaciones, ¿no? Emisiones de una, eh, Totalmente.
Ay, Es propaganda. propagandístico, sí. Los tiempos, los modos verbales, subjuntivo, indicativos, ahí está, son indicativos, ¿no? Son Imperativo. imperativos, pero son Ah, indicativos. Esto es así, esto ha sido así, no hay ninguna posibilidad de elucubración, por supuesto. esto es así. Digo. Por eso también es una lectura accesible para los chicos de la secundaria, porque no demanda muchas estrategias Sí, lingüísticas para decodificar el contenido. Sí demanda, obviamente, una cantidad enorme de estrategias cognitivas para elucubrar el contenido que subyace, ¿no? La primera historia, como decimos siempre, es visible, es clara. Yo puedo resumir el argumento de Rebelión en la Granja. Las lecturas que vengan después, de si es una alegoría del socialismo soviético, si es una alegoría de los totalitarismos, etcétera, ya va por factoría de cada lector. Pero sí es innegable que Orwell, en ese sentido, tiene una potencia enorme y una vida que avala esa potencia narrativa y escritural. Pensemos también que inclusive él tuvo que irse rajando de claro. España porque casi lo matan, ¿no? Las mismas fuerzas con las que él había estrechado lazos para pelear contra el franquismo son las mismas, los republicanos mismos son los que lo condenan al movimiento, el POUM, como una fuerza enemiga, digamos, de la República, y Orwell se tiene que ir antes de que lo maten, ¿no? Porque si se Sí, quedaba sí, lo iban a matar en Barcelona, creo. exactamente. Y bueno, como bien decías, es una vida llena Exactamente. de vicisitudes, como decíamos al principio, que obviamente se justifican y se sostienen en una obra narrativa que recomendamos a la luz de nuestros comentarios, que Totalmente. vuelvan a Orwell y que usemos esto para pensar y para pensarnos, ¿no? Obviamente no vamos a cambiar el mundo, acá seguimos en cuarentena y no vamos a hacer, pero sí brindar herramientas para leer esto que está sucediendo de otro lado. Y la literatura, como siempre, viene a darnos una mano para pensar y obligarnos a repensar dónde estamos parados. Exactamente, Diego. Exactamente. Es así. Y por otra parte, ¿por qué no es alegórico? Porque yo creo, sinceramente, esto lo digo desde un yo absoluto, que no es necesario conocer la relación que existió de Orwell con el estalinismo para darse cuenta que cualquier sistema totalitario en cualquier momento está regido por el mismo argumento que rige la novela 1984. Y te recuerdo que en esa misma época, unos poquitos años después, el querido Ray Bradbury publicaba Fahrenheit 451, que justamente tiene una gran hermandad con esta novela, ¿no? Tiene una gran hermandad porque también está denunciando los sistemas totalitarios, sean del signo que sean, ¿no? Y otro al que le debemos un programa, al buen Ray Bradbury, que Ya se lo lamentablemente, haremos, ya se lo haremos. lamentablemente, y acá hablo desde un yo absoluto, porque después la gente nos critica que yo no te dejo hablar y demás. ¿Viste? Hay unos cuantos suscriptores que nos retan, o me retan a mí en realidad porque no No te doy la es palabra, así, no es así. pero ahora te digo en un yo absoluto, me parece que a Bradbury hay que sacarlo un poquito de las garras de la ciencia ficción y llevarlo a otro plano, ¿no? Porque sí, escribió ciencia ficción, Sí, por supuesto que sí, la crónica marciana sin es duda. ciencia ficción de cabo a rabo, pero Fahrenheit me parece que es una novela que hay que revisar con mucha atención, sobre todo por la materia que se desarrolla ahí respecto de la literatura. Otro que me viene a la cabeza, ya, pero ahí se me dificulta hacer una distinción con los años, es Anthony Burgess con Clockwork Orange, de la naranja mecánica, pero bueno, eso ya es otro cantar. Ujú. Este, pero bueno, 1972. 1972, muy posterior, pero bueno, me parece, Sebastián, que el objetivo de hoy está cumplido, no sé si estás de acuerdo. Sí, 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 ¿Mm? totalmente de acuerdo, Diego. ¿Sí? Un gran homenaje al querido George. Sí, George Orwell. Eric Howard Blair. Así que los invitamos a que lean, a que vean estos textos, los revisen y quienes ya los han trabajado en la secundaria, por ahí darle una mirada distinta a futuro. Seba, como siempre, nosotros nos seguimos encontrando, ya vamos a tener novedades, estamos trabajando fuertemente en lo que prometimos y bueno, aquí seguiremos, Seba, sea como fuere, leyendo y revisando algunos autores.
así es, Dieguito, así es. Te mando un enorme saludo, un codazo, ya que no nos podemos dar la mano ni abrazar, y Sí, sí, pronto volveremos a la última página. Gracias a todos los que nos están volveremos. escuchando y a seguir leyendo, como decimos. Gracias, Diego. Un enorme abrazo para vos, y Dale, muchas dale. gracias. Saludos. Chao, nos vemos. Adiós, gracias. Gracias.